Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de YouTube o Educatic. Esta es la sesión número 19 del curso de teorías de la significación. Les doy la bienvenida también a este año 2021, en el que, bueno, pues ya son nuestras últimas tres sesiones las que nos van a proseguir. En el caso de esta unidad que estamos revisando, pues bueno, estamos revisando lo que son los temas de hermenéutica y pues bueno, qué relación tiene en términos de las teorías de la significación. Veíamos la sesión pasada, ¿no? Para hacer un recordatorio, ¿no? Habíamos iniciado con Husserl en términos de lo que era la fenomenología, y en este sentido, pues bueno, vamos a caminar. Bueno, hay muchos otros autores que podrían ser destacables dentro del ámbito interpretativo, hermenéutico, dentro de la visión contemporánea, moderna, pero pues bueno, fue difícil un poco acotar a ver a cuáles les dábamos un espacio, ¿no? Entonces ustedes, bueno, revisaron el texto de Fabris, ¿no? Sobre el giro lingüístico, el capítulo de Heidegger para la sesión del día de hoy. Hay muchos otros textos, ¿no? Que pueden servirnos para lo que sería la dimensión hermenéutica de Heidegger, ¿no? Que es al cual nos vamos a dedicar el día de hoy. Entonces, pues bueno, sin más, pues bueno, vamos a comenzar, nada más no sin antes recordarles que bueno, esta sesión está siendo videograbada, entonces si hay alguna oposición de ceder su imagen para el registro, la grabación y repositorio de lo que son las clases, pues simplemente pueden apagar la cámara, pero esto no resta la obligación de participar en la sesión. Entonces, bueno, sin más, pues bueno, también les recuerdo, pues a lo mejor no están luego muy acostumbrados a volver, ¿no? Después de vacaciones, ¿no? Pero pues bueno, ojo con los micrófonos, etcétera. Y pues bueno, como siempre me acompaña mi ayudante, Marisol Morales, ¿no? Mi mano derecha. Y pues bueno, vamos a ir de lleno entonces con este tema entonces, ¿no? Entonces, vamos a compartir la pantalla. Y pues bueno, vamos a ir revisando lo que sería este tema de Heidegger y la hermenéutica moderna, ¿no? Por decir un, un acercamiento, ¿no? A Heidegger. No soy un gran especialista en Heidegger, eso sí lo puedo determinar, pues como ustedes saben, me aboco más a textos semióticos, pero bueno, en algún momento, en alguna aventura intelectual ahí, sobre todo cuando me disponía a plantear mucho lo que serían las teorías de la imagen, pues comencé a revisar gran parte de los textos de la escuela hermenéutica, la fenomenología, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, pues lo que era de alguna forma el curso de teoría de la imagen, pues bueno, recuperé algunos elementos para esta presentación. Y pues bueno, los objetivos de esta sesión sería dar a conocer los elementos que retoma la línea filosófica hermenéutica moderna. En este caso nos vamos a poner de relevancia algunas ideas propuestas por Heidegger, ¿no? Dentro de lo que sería el camino de la filosofía del lenguaje. Sabemos que, o veían, ¿no? Si revisaron o fueron atentos ahí a la dimensión del texto de Fabris, ¿no? Pues bueno, este libro tiene tres grandes apartados, que uno es de Wittgenstein, otro es de Heidegger y otro es de Gadamer, ¿no? De alguna manera, el primero, pues bueno, está vinculado con la filosofía analítica en la dimensión de la filosofía del lenguaje, los otros dos dentro de la línea hermenéutica, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner de relevancia, bueno, lo que sería la línea hermenéutica. Vamos a reflexionar sobre la conexión entre las ideas de Heidegger y lo que sería el lenguaje con los problemas de la significación.
Quizá esta sesión va a ser un poco confrontativa en términos filosóficos, ¿no? Y tampoco mi intención es que nos deprimamos, ¿no? Con algunas de las ideas, ¿no? Que luego por ahí vienen de Heidegger, ¿no? Y con la existencia, ¿no? Pero sí es importante revisar, ¿no? Que hay caminos sobre todo esto que luego los vamos a ir vinculando, ¿no? Yo lo vinculaba más anteriormente en las materias de teoría de la imagen cuando se hacía la reflexión sobre los objetos, ¿no? Y lo que representan, pero vamos a ir de lleno cuál es la propuesta general, ¿no? Hay unos antecedentes básicos, ¿no? Así como que grandes rasgos, ¿no? Que es necesario como ahorita como recordar, ¿no? Un poco de aquella sesión que tuvimos con el texto sobre Ferraris, ¿no? De los orígenes de la hermenéutica, qué diablos es la hermenéutica, cuáles son las líneas, hay muchas variables, ¿no? Dentro de este término, ¿no? Que tenemos toda esa herencia de lo que sería el mensajero con Hermes, ¿no? El mensaje, el estudio del mensaje, ¿no? De ahí también está el estudio de la proposición, el texto, ¿no? Con el perihermeneas, ¿no? En un sentido lógico, como un estudio de logos, ¿no? Lo que sería el sentido de la palabra, ¿no? En la jurisprudencia, pues bueno, ¿cuál sería el sentido o el espíritu de una ley cuando se interpreta y cuál es su dominio, ¿no? En términos de la aplicación. O sea, cada vez que nos encontramos un caso, tenemos que aplicar el espíritu de una ley, ¿no? Luego, conocemos o reconocemos bien que durante la Edad Media la hermenéutica tomó un papel muy importante dentro de la interpretación de los textos sagrados, ¿no? En la exégesis bíblica. Y que bueno, pues bueno, todo este proceso medieval, incluso todavía dentro de la escolástica, pues bueno, había ya una hermenéutica en un modo más de experiencia, más empírico, pero vinculado con la lógica, pero no dejaba de ser una interpretación vinculada con los textos, ¿no? Y mucho tiempo después, ¿no? O sea, incluso muchos de los racionalistas aún así tenían vinculación con un credo, ¿no? Cristiano, ¿no? En un renacimiento de explicaciones filosóficas como Giordano Bruno, hasta lo que sería la modernidad, bueno, ahí y con la explicación que tiene que ver en la modernidad, sobre todo con el sujeto y los aspectos de la realidad, ¿no? Aquí ya llegaríamos a lo que sería una búsqueda ontológica de la verdad entre la historia, el lenguaje y la ciencia en general. A esto me estoy refiriendo, pues bueno, a los planteamientos del siglo XVII, XVIII, XIX y XX, ¿no? Desde Schleiermacher, ¿no? Después a las dimensiones que veíamos de fenomenología, la sociología comprensiva, que son elementos que ahorita vamos a ir retomando, ¿no? Eh, para hablar de una hermenéutica moderna, pues hay varios aportes críticos, ¿no? Por ejemplo, el de Nietzsche, ¿no? Incluso por ahí Ferraris, desde este tipo de lectura, ¿no? Pues hace una crítica sobre la historia en la cual deambulamos nosotros, cómo interpretamos la historia, ¿no? Y después veremos que desde esta visión de la textualidad eh, puede percibirse que podemos interpretar o estudiar elementos que no solamente sean textuales, sino que también pudieran ser visuales, icónicos, ¿no? No sé si auditivos, no he encontrado mucho sobre hermenéutica de otros sentidos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, hay modelos, ¿no? Como los de Panofsky, ¿no? Del arte, etcétera, que se van abocando un poquito a lo que sería la interpretación del texto, ¿no? Lorenzo Vilchis en su texto de teoría de la imagen también mencionaba por ahí que la interpretación de los objetos visuales con una interpretación como si fueran una especie de textos, ¿no? Aquí hay un proceso interesante en el siglo XX, ¿no? Que comienza desde un poco antes, ¿no? Con la herencia de Husserl, ¿no? Que sería la desacralización y la mirada desde lo humano. Y separamos los elementos teológicos, jurídicos y filológicos de la pretensión antigua hermenéutica.
Y entonces comenzamos a hacer una reflexión hacia una metodología y el conocimiento mismo, ¿no? Lo que son los problemas de lo que, ¿qué es la verdad, ¿no? ¿Qué es el sentido mismo de lo que hacemos en la ciencia? De hecho, en el conocimiento científico muchas veces se nos ha presentado elementos positivistas, ¿no? En donde naturalmente damos una vinculación con lo biológico, con lo natural, etcétera, pero al fin y al cabo, cuando son pretensiones que son sociales, ¿no? De alguna manera estamos más vinculados con una experiencia contigua, ¿no? De nuestra vida antes de llegar a una dimensión biológica. Esto quiero decir que hay muchos de los prejuicios que también se enarbolan en la ciencia, ¿no? Decía George Devereux, ¿no? En su texto de la ansiedad al método, ¿no? Que bueno, son ideas también que se retoma también de Bachelard, ¿no? La ciencia de alguna manera, pues bueno, tiene un vínculo humano, ¿no? Y desde el tema de investigación, desde la carrera, desde todo lo que te interese, ¿no? Ya va a haber una posición o determinada postura, ¿no? Sobre lo que vas a estudiar. Entonces, aquí la hermenéutica trata de vislumbrarse como una alternativa al positivismo de la creación del conocimiento y se generan líneas diversas, ¿no? Como las de la sociología comprensiva o la hermenéutica de la historia, ¿no? Ya sea con Dilthey o con Max Weber, ¿no? Aquí, bueno, se habla luego de un auge de hermenéuticas reductivas e instaurativas, ¿no? Por así decirlo, estaríamos viendo aquí el enfoque de Gilbert Durand, que tiene que ver con lo que de alguna manera se van arbolando con cierto tipo de interpretaciones, como lo sería el psicoanálisis en una pretensión científica, comienza a dimensionar cómo se interpreta el mundo moderno de Occidente, ¿no? Bajo preámbulos que tienen perfiles experimentales, etnográficos de otras partes del mundo, ¿no? Pero bueno, que de alguna manera en la práctica clínica dentro del psicoanálisis, cuando tú vas a terapia, cuando tú te presentas en un diván, pues también es un margen de interpretación a través del lenguaje. Todo lo que digas ahí será usado para interpretarte tu existencia, ¿no? Y es uno el que se interpreta, ¿no? Cuando uno va a hacer una sesión de análisis, realmente lo que hace el terapeuta es espejear lo que tú estás diciendo. Si tienes problemas de un trauma, lo que se tratan de hacer es develarlos, ¿no? De ponerlos a flote para que estos queden de relevancia en el lenguaje, ¿no? Que bueno, ese ya también sería un camino posterior, ¿no? A Freud, ¿no? Con el psicoanálisis semiótico o lingüístico, ¿no? De Lacan, que de alguna manera el lenguaje sí es cosificable, pero la parte del inconsciente no. En esa parte del inconsciente, pues bueno, quedaría le diría a Gilbert Verdun, una hermenéutica reductiva, ¿no? Y hay otras hermenéuticas instaurativas, ¿no? Que se van más al terreno de lo simbólico, con C.G. Jung, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con el papel de los mitos y los arquetipos, ¿no? Y que son los elementos que cada cultura va generando. Entonces, cada cultura va interpretando estos elementos de la psique y podemos ir vinculándolo de alguna manera así, ¿no? Eh, eh, Vamos a ir retomando, bueno, primero siglo XVIII, Schleiermacher, pues bueno, todavía tenía un corte filosófico, pero teológico, y con un esquema platónico cristiano que comienza a tratar de explicar lo que sería la moral y fuera de una razón kantiana, ¿no? Entonces su hermenéutica es la famosa hermenéutica romántica, que es tratar de saber más allá de lo que sabía el autor para entender idealmente lo que nos dice un texto, ¿no? Entonces aquí la filosofía, la historia y la filosofía están unidas, ¿no? En una interjección con el sentido y la intención humana dentro de un mensaje textual.
Este espíritu, pues bueno, de alguna manera pues es preámbulo para ir el comienzo de la visión moderna de la interpretación de los textos, ya sin tomar en cuenta la dimensión teológica. Bueno, él es teólogo, ¿no? Pero se comienza a dilucidar el texto por el texto mismo, ¿no? A través de lo que fueron las fuentes, ¿no? Entonces, decía Schleiermacher que la hermenéutica es el arte de entender correctamente el decir del otro, principalmente lo escrito. Todavía es una hermenéutica romántica en ese sentido textual, ¿no? Y pues bueno, van a haber otro tipo de hermenéuticas finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Con la sociología comprensiva de Max Weber, ¿no? Que son las intenciones, las de Dilthey. Estos elementos, ¿no? También van convergiendo dentro de todas estas opciones que tenemos sobre entender la hermenéutica, ¿no? Hay hermenéuticas y visiones críticas como la de Nietzsche, que se genera una preocupación del ser frente a los hechos, que esto se interpreta, ¿no? Como por ejemplo nosotros vivimos a la par de un discurso histórico, lo hacemos práctico, pero muchas veces ese discurso histórico em, no lo juzgamos en la pertinencia actual, ¿no? O sea, toda la creación de los mitos, por ejemplo, estas ideas del espíritu humano de Zaratustra, ¿no? Por ejemplo, pues comienzan a hacer alusión de que la moral humana, ¿no? En la modernidad tiene que matar a Dios, ¿no? Pero de alguna manera emancipándolo a través de una intención personal, ¿no? Es una dimensión en donde se aspira aquí a hablar del superhombre, ¿no? Y que bueno, pues ya vimos que bueno, después ahí pueden haber muchas malinterpretaciones de Nietzsche, ¿no? Como los reductos biologicistas que luego se hicieron en la época alemana del siglo XX, ¿no? Eh, pero se hace una crítica aquí a lo que ha hecho el ser humano con su sistema de creencias, ¿no? Con la modernidad, o sea, cómo el sujeto se ha emancipado a través de este largo proceso de desacralización del humanismo, bueno, el planteamiento de un humanismo, ¿no? Entonces, la realidad, bueno, aquí se cruza con un aspecto también fenomenológico y nihilista, ¿no? De alguna manera, pues bueno, toda la cuestión que va abordando el siglo XIX, el siglo XX, pues bueno, también va a ser una confrontación de los elementos que tienen que ver con el pensamiento humano, ¿no? Y la emancipación del pensamiento humano a través de los factores de la palabra, ¿no? La palabra nos ayuda a vislumbrar todos los análisis del significado, ¿no? Podemos ver todo lo que vimos dentro del aspecto lingüístico de Saussure, todo el aspecto que también en la filosofía analítica con Wittgenstein, Carnap, Russell, tiene que ver con que el uso de la palabra tiene un carácter científico, ¿no? De significación. O sea, no hay ciencia sin signos, no hay ciencia sin elementos no hay ciencia si no hay elementos verbales que codifiquen la información que estemos tratando, ¿no? Entonces hay un punto de vista en que las categorías vuelven a ser reconsideradas, ¿no? Y entonces en la filosofía moderna el papel de la palabra comienza a tener un papel importante, ¿no? O sea, de alguna manera toda la filosofía estructuralista se va emancipando también desde ese punto de vista, ¿no? Desde el carácter semiolingüístico, ¿no? Y cómo vamos construyendo la cultura a través de estos elementos, ¿no? De hecho, aquí el texto de Fabris por ahí señalaba, ¿no? Que había dos posturas, ¿no? La de Heidegger y la de Carnap, ¿no? Que son dos lugares distintos, ¿no? Un lugar que se va a la hermenéutica y otro lugar que se va a la dimensión analítica, ¿no?
Entonces, en esta parte, ¿no? Bueno, ya haciendo ya un poco el puente, ¿no? Que ya vimos la sesión pasada, ¿no? Con Husserl, ¿no? Que sería quien vimos este proceso de intersubjetividad entre la relación con los objetos y la realidad, que de alguna manera todavía tiene todavía estos cortes relativamente cristianos, ¿no? Dentro de lo que es la construcción del objeto y las dimensiones que tienen que ver con el sujeto, pero ya se comienza a cuestionar cómo la ciencia misma o el conocimiento está dado por una construcción metafísica, ¿no? La forma en que nos acercamos a los objetos de la realidad, no el qué de los objetos, sino el cómo nos acercamos a los objetos. Entonces, aquí van a venir la existencia de los diversos existencialismos, ¿no? Porque esto comienza a cuestionar nuestra realidad humana en términos de cómo nos acercamos al mundo y la realidad. Entonces, veíamos ese gran debate antiguamente en la época moderna, donde estaba el principio racionalista y el principio empirista, ¿no? Uno decía, no, primero debo de pensar para construir mi realidad y otros decían, debo de experimentar la realidad para darle un sentido a mi entendimiento de lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una especie de reinterpretación todavía empírica aquí, ¿no? Donde la propia existencia humana nos vincula con los procesos de actualización de la realidad, más allá del pensamiento, o sea, todo lo que se vislumbra, ¿no? A nuestro alrededor como objetos que representan algo, tienen que ser vividos, ¿no? Tienen que ser experimentables, ¿no? Por nosotros para que tengan una especie de significación. Lo mismo así es la existencia humana, ¿no? En donde, pues, de alguna manera, hay un factor dentro de la empiria, ¿no? Y pues bueno, aquí, uno de ellos, Soren Kierkegaard, ¿no? Es uno de estos autores que comienza a vislumbrar todo el carácter también de la reflexión existencial con el mundo, la experiencia, etcétera. Otros serían que bueno, tiene, por ejemplo, ahí las emociones, ¿no? Por ejemplo, la angustia, ¿no? Este, como por ejemplo, hay cosas que son inexistentes, pero que nos provocan angustia, ¿no? O sea, y ahorita lo vamos a ver un poquito más de lleno, ¿no? Esto, ¿no? Como por ejemplo son los miedos, ¿no? Los miedos, a veces tenemos miedo a muchas cosas, ¿no? Pero que no están ahí, pero se nos presentan, ¿no? Y nos generan una angustia determinada, ¿no? Otros autores serían Gabriel Marcel, que bueno, Gabriel Marcel luego será retomado por Paul Ricoeur. Eh, Hay algunos otros, ¿no? Como Sartre, ¿no? Que recupera a Husserl y a Hume, ¿no? Y que da una visión del hombre dada su existencia previo a conocer su esencia. O sea, eh, aquí, bueno, son términos muy filosóficos, ¿no? Porque cuando hablamos de las esencias es cuando hablamos de las categorías, ¿no? De cómo las cosas están afectadas por la forma, ¿no? Que hay una esencia en las cosas determinada y que, por ejemplo, yo puedo determinar, por ejemplo, de una mesa, ¿no? O sea, ¿cuál es la esencia de una mesa? Yo puedo constituir en la mente, ¿no? Que hay una característica que tiene una utilidad, un funcionamiento de una mesa, ¿no? Que tiene, pues, 4 patas, etcétera, tiene una base, arriba plana, ¿no? Entonces, pero, de repente van a haber muchas experiencias diferentes, ¿no? Eh, eh, Pueden haber mesas de metal, pueden haber mesas de madera, pueden haber mesas que no son de 4 patas, ¿no? Como por ejemplo, hay algunas mesas que tienen, una construcción, a lo mejor en la base que son, redondeadas, ¿no? O planas, ¿no? O sea, como si nada más fueran como 2 patas, ¿no? Este, pero de alguna manera hay una esencia, ¿no? Y una apariencia a través de eso, ¿no? Entonces, lo que quiere decir esto es que para que nosotros conozcamos la esencia del ser humano, ¿no? Tenemos que vivir la vida, ¿no? O sea, vivimos la vida de alguna manera.
antes de determinar una conclusión fehaciente, qué es lo que es la vida, ¿no? Que sería ahí entender lo que serían muchas verdades, ¿no? Respecto de cómo construimos el mundo, ¿no? Entonces ahí lo que va a ir muy de lleno, ¿no? El término de imagen, ¿no? O de representación, este Sartre, ¿no? Es que la imagen siempre está cambiando en la mente, o sea, es un proceso activo y mental. Eh, entonces, ahí se lo plantea en la imagen y la imaginación. Y en ese sentido, lo importante aquí a vislumbrar es que el sentido de la imagen o la representación del mundo, no estamos hablando de la representación de la imagen como si fuera un discurso visual, ¿no? Simplemente, ¿no? Entonces, estaríamos ahí vislumbrando que el discurso de la imagen aquí tiene que ser en cómo relacionamos que por ejemplo, una pintura, ¿no? Que esté frente a nosotros, esa pintura funciona como un objeto, ¿no? Pero es mediante nuestra relación mental con la que nosotros le damos sentido, ¿no? O sea, es nuestra experiencia. Es como, por ejemplo, ahorita me están viendo, ¿no? Quizá muchos de ustedes no me conozcan en la realidad, ¿no? Y solamente tienen de mí una relación parcial a través de lo que nos genera la representación visual de Zoom, ¿no? Entonces, o de las fotografías que hayan encontrado de mí en la plataforma, etcétera. A través de ese vínculo de conocimiento están ustedes accionando para dar fe que, por ejemplo, el que está hablando ahorita soy yo. O sea, suena algo irónico, ¿no? Porque es como cuando vas al banco y quieres cobrar un cheque, ¿no? Y dices, pero se te olvida la credencial, pero este que está aquí apuntado soy yo, ¿no? Entonces hacemos una vinculación porque necesita el cajero tener una vinculación con un acto de fe que determine que el que está escrito ahí en palabras se refiere a ti. Entonces ahí es el vínculo de la experiencia primaria sería lo que sería la fotografía del IFE o de la INE, ¿no? O una credencial oficial. Pero realmente lo que tenemos nosotros en nuestra existencia es muchas veces que lo que damos fe es nuestra experiencia. O sea, si yo te he visto, he platicado contigo, ¿no? Pues de alguna manera cuando te vuelvo a ver voy a dar fe que eres tú la persona con la que hablé hace determinado tiempo, ¿no? Entonces ahí es donde la existencia, ¿no? Antes de determinar la esencia de quién eres tú, porque por ejemplo, de repente encuentras un amigo que de repente se pintó el cabello, ¿no? O tiene la barba, ¿no? Pero no es el mismo exactamente, ¿no? Con el que habías hablado. Entonces, llega a ser ahorita interesante ese sentido porque de alguna manera está vinculado con la experiencia, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo, ¿no? Ahora sí a entrar de lleno a este tema, ¿no? Ya después de ver esta breve introducción entre cómo más o menos se va vislumbrando una especie de hermenéutica o de interpretación fenomenológica sobre estos aspectos, ¿no? Y entonces vamos a ver el tema entonces de Heidegger, ¿no? Que es un tema bastante complicado en algunas cosas, en algunas otras cosas sencillo, ¿no? Pero tiene una vasta obra, ¿no? Y además es un personaje bastante polémico. Siempre tuvo un interés sobre el tema del ente o el ser, ¿no? El tema del ente es un tema que desde la metafísica o las categorías de Aristóteles se había planteado como todo aquello que está frente a nosotros en la realidad, ¿no? O sea, las entidades, ¿no? Y de la entidad se deriva este problema de lo que es la esencia de las entidades, ¿no? De qué son las cosas en realidad, ¿no? O si existen o sabemos un significado de ellas, ¿no? Entonces, ese tema siempre le interesó a él, ¿no? Él estudia en la Universidad de Friburgo en 1909, ¿no? Tiene dos tesis, ¿no? Una doctrina del juicio del psicologismo, ¿no? En el 13, en el 15, un tratado de las categorías y de la significación en Escoto. Fue profesor de Marburg en el 23. En el 26 termina de escribir Ser y Tiempo, que es la obra más importante de él, ¿no?
que comienza a enarbolar lo que sería una introducción a cómo estudiar lo que serían los entes o la entidad de la realidad, ¿no? Que sería el ser. Y en el 28 ya se vuelve profesor titular de esa misma universidad, se vuelve rector de Friburgo en el 33-34, donde aquí luego es muy cuestionable pues un poco la dimensión que él toma, ¿no? Frente al nazismo, porque bueno, él toma el rectorado cuando el antiguo rector pues lo tumba, pues obviamente, o quieren tumbarlo, ¿no? Y pues el que queda como sucesor es ¿no? Este Heidegger, ¿no? Pero por el hecho de que durante el régimen nazi no impusieran como algún rector impuesto, ¿no? Entonces, pues fue el que de alguna vez mantuvo ese sentido durante este año 33-34, ¿no? Ahí hay cosas interesantes, ¿no? Según las biografías, ¿no? De Heidegger, por ahí decían que Heidegger de alguna manera fue un rector que de todas maneras, aunque lo hicieron miembro del partido, etcétera, em, pues incluso impedía que pusieran propaganda antijudía, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, ¿no? Les digo, hay como muchos elementos ahí como extraños, ¿no? En la vida de él. Este, pero de alguna manera, pues fue este año como muy simbólico y pues bueno, de alguna manera, bueno, tiene antecedente de que en algún momento hizo servicio militar para la Primera Guerra, ¿no? Pero bueno, ya del 36 al 40, pues regresa a su oficio normal como de cursos sobre Nietzsche. En el 44, pues estamos hablando de que está la guerra, ¿no? Entonces lo mandan a laborar a una base de trabajos físicos, ¿no? En el 51, bueno, obviamente después cuando llega la posguerra, pues obviamente por este símbolo nazi, pues le impiden que regrese a dar clase, ¿no? Y hasta el 51, pues bueno, le dan la oportunidad de trabajar como profesor, ¿no? Ahí con un investigador francés, es el que lo comienza a retomar, le comienza a dar como un espacio para dar conferencias, va a Francia, etcétera. Entonces después, pues retoma esta consolidación que él tenía, ¿no? Hay un dato interesante por ahí, dice Sartre, que Sartre, según, bueno, lo consideraba como un estudioso ateo, ¿no? Pero pues al contrario, ¿no? Heidegger era de origen, bueno, tenía una formación católica cristiana, y que, bueno, él nunca denegó, ¿no? Su papel como creyente, pero su trabajo más bien, su trabajo, vamos a ver que no es necesariamente una condición que promueva el ateísmo, sino al contrario, ¿no? Sino que enarbole todo lo que sería una preocupación sobre las necesidades, ¿no? De cómo, por ejemplo, nosotros tenemos la necesidad de creer en algo, ¿no? Entonces, Heidegger se centra en el concepto del Dasein, el aquí y el ahora, ¿no? Reconoce las cosas en el sentido fenomenológico, pero se aleja de Husserl al plantear las posibilidades que tiene nuestra existencia. Reconoce que hay una experiencia de un ser, el humano, para determinar la esencialidad del ser y al mismo tiempo de nada. Aquí, bueno, eh, vamos a pensar en lo que para nosotros, por ejemplo, en un texto, ¿no? Por ejemplo, tenemos que buscar siempre el sentido, ¿no? Una oración cuando la enunciamos o enunciamos una oración, decimos que tiene sentido, ¿no? Debe de haber una conexión entre todos los elementos de una oración. Entonces, aquí lo que nos hace de lleno es que, bueno, ¿cuál es entonces el sentido, no? Del ser humano, ¿no? O sea, el ser es una preocupación que es filosófica, que tiene que ver con la existencia, ¿no? Y que, bueno,
Antes, en el platonismo se determinaba que nosotros éramos ideas, ¿no? Y esas ideas nos determinaban nuestra existencia. O sea, primero existía la esencia y luego nuestra apariencia. Luego veríamos que, en todos los discursos metafísicos de alguna manera, se van incluyendo, incluso en el cristianismo, ¿no? Por ahí decían que el cristianismo es platonismo para las masas, ¿no? Porque de alguna manera en los principios del ser, ¿no? Como cuando se plantea una cuestión religiosa o teológica como del verbo, ¿no? Se está planteando el mismo principio de quién es uno, ¿no? La unidad de una persona, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con cómo vives tu vida. Si vives tu vida, estás viviendo el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que dice Heidegger, ¿no? En el sentido de la vida, ¿no? Que lo único que tenemos seguro, cada uno de nosotros, ¿no? Es la muerte. O sea, eso es un rasgo muy interesante. Ahora muy, muy, muy en boga, ¿no? En estas fechas, en estos meses, ¿no? Em, Se vive una angustia, se vive con miedo. Algunos, bueno, hay negacionistas, ¿no? Que dicen que no existe el virus, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera, aún así los negacionistas huyen, ¿no? De lo que sería el concepto de la muerte. En este sentido es interesante vislumbrar, ¿no? Que lo único seguro que tenemos cada uno de nosotros es que en algún momento vamos a fenecer y no sabemos qué pase después. O sea, la religión por mucho tiempo nos ha tratado de determinar que, bueno, hay otra vida después, ¿no? Etcétera, ¿no? O por ejemplo, ahí están los dos planteamientos, el planteamiento del ateo o el planteamiento del creyente, ¿no? O sea, el planteamiento del creyente llega a la muerte, ¿no? Y a lo mejor se acabó todo y no pasa nada, ¿no? De repente el ateo, pues a lo mejor muere, ¿no? Y de repente se encuentra a Dios, ¿no? Entonces, de repente, no, mira, tú que me negaste tanto, aquí estoy, ¿no? Pero de alguna manera no lo determinamos en una condición de una existencia, ¿no? Sino de una creencia. Y todo lo que la vida del creyente o del ateo va forjando una especie de elementos alrededor suyo, ¿no? De cómo deambula, ¿no? En el universo, en su plano terreno, ¿no? El creyente, pues, va a ir a misa, va a hacer sus rosarios, va a ir a la mezquita, ¿no? Va a orar, ¿no? Lo que sea, ¿no? El ateo, pues, va a vivir su vida de otra manera, ¿no? En ambos casos, hay una existencia, ¿no? Hay una existencia, ¿no? Cuando sabemos, ¿no? Que, por ejemplo, un ser querido muere, ¿no? Y, de repente, nos hace alusión de que, bueno, tenemos esas pérdidas, ¿no? Eh, Esas pérdidas nos hacen reflexionar sobre nuestra propia existencia, ¿no? De que todo lo que estamos haciendo es evitar a que llegue ese momento, ¿no? Incluso, o sea, por eso digo, ¿no? Las personas que o se van a hacer sus reuniones ahorita, etcétera, ¿no? O estuvieron haciéndolas, ¿no? Pues de alguna manera no quieren pensar en el problema, no quieren pensar en el problema que somete que hay una enfermedad que puede ser mortal, ¿no? Y para sus seres queridos, etcétera. Nadie quiere pensar en eso, pero puede llegar el momento. Quizá no ahora en la pandemia, pero va a llegar. Y lo interesante de esto es que nos hace un planteamiento de cómo nosotros nos vinculamos existencialmente con el mundo terreno, con cómo manejamos nuestro verbo, nuestra acción. Entonces, si estamos seguros que eso es todo, pues también estamos seguros de que eso es, de que hay una nada, ¿no? Que desconocemos, ¿no? Porque la esencialidad del ser, ¿no? Por así decirlo, si buscamos la esencia no sé, cómo dictaría el positivismo de cuál es la esencialidad del ser humano que tiene características biológicas, entonces nuestra particularidad esencial como individuos, ¿no? Se pierde, ¿no? Entonces estamos seguros que la esencia de todas las personas es la nada, porque
si conjuntamos toda la esencialidad de las personas bajo los preceptos biológicos o algún elemento, se pierde toda esta discrecionalidad de cómo nosotros nos comportamos en lo individual. Entonces, eso individual que para nosotros es muy importante se pierde, ¿no? Entonces, para cada uno de nosotros se va a vislumbrar lo que sería la nada, ¿no? Entonces, aquí plantearse, ¿no? El hecho de qué es la nada, ¿no? No, obviamente no podía encontrar una fotografía, ¿no? Que explicara la nada, ¿no? Lo clásico sería poner una pantalla en blanco, una pantalla en negro, ¿no? Pero se me hace interesante, ¿no? Por ejemplo, este producto de Minute Maid, ¿no? De limón y nada, ¿no? Pues que te venden limón y nada, ¿no? O sea, y aquí es eh, la nada puede tener una existencia para nosotros, ¿no? Dice Ramón Shirau, ¿no? Cuando está explicando a Heidegger, que bueno, por ejemplo, la muerte, ¿no? Tiene un sentido de que después de eso no sabemos que exista, ¿no? Pero, por ejemplo, esto se parece mucho a la angustia, ¿no? O sea, el desconocer algo, por ejemplo, cuando tenemos miedo, le tenemos miedo a algo concreto, o sea, como a, pon tú el monstruo, ¿no? Un asalto, un asaltante, ¿no? Pero la angustia aparece cuando, por ejemplo, dices, es que sé que me voy a morir. Cada uno, o sea, todos nosotros nos vamos a morir, ¿no? Y no ha pasado, y puedes vivir con esa angustia, ¿no? Entonces, cuando hay cosas que, por ejemplo, no han pasado, ¿no? Por ejemplo, de alguna manera podríamos estar hablando de cuando vas a presentar un examen, ¿no? Y dices que tengo miedo, ¿no? Pero tienes miedo al examen, ¿no? Pero aún no ha llegado ese momento. Eso, lo angustiante es que no ha llegado ese momento, ¿no? O sea, tiene que llegar ese momento, ¿no? La angustia es que no sabes qué va a pasar, ni siquiera sabes si vas a contestar bien o mal, ¿no? Eh, pero la angustia aparece por algo que no está, ¿no? Y esa cosa que no está tiene una presencia. O sea, paradójicamente como lo que veíamos en la semiótica, ¿no? De que una ausencia se maneja en una presencia, ¿no? Pero ¿cuál es esa presencia si lo que estás evocando no tiene una existencia, ¿no? Y entonces aquí es donde nos preocupamos, ¿no? Donde, por ejemplo, cómo, por ejemplo, cada uno de nosotros determinamos qué es lo que somos, ¿no? O qué somos, ¿no? Porque entonces lo que tenemos vinculado, ¿no? Con, con nuestra existencia es, así tal lo plantea Heidegger, ¿no? El ser en el mundo y los guiones no son gratuitos, ¿no? Porque es como una conjunción de palabras donde todo está de lleno en un momento determinado, ¿no? Y aquí hay tres particularidades de significación que va analizando, ¿no? El mundo, que es, por ejemplo, todo lo que hacemos, ¿no? Tenemos una experiencia con el universo, la realidad, ¿no? Etcétera. Y de repente estamos en él, ¿no? O sea, de repente caímos, ¿no? A nuestra existencia y nos damos cuenta, estamos en el mundo, estamos en la realidad. Es lo que por ahí dice una traducción, ¿no? El yecto, ¿no? O que estamos en él, ¿no? Caídos, ¿no? Dentro de, como inyectados, ¿no? Como estarnos planteados, ¿no? En ese mundo, ¿no? Eh, y entonces, o sea, de repente, antes no sabíamos dónde estábamos, sino de repente cuando hacemos conciencia, ¿no? Pero a través de nuestra experiencia, ¿no? Viva, ¿no? Nos damos cuenta que nos encontramos en el mundo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos determina nuestra existencia? Es un tiempo. O sea, nuestra existencia en el mundo, ¿no? Como todas las personas, pues es tiempo. O sea, no sabemos cuándo a lo mejor comienza tu vida, ¿no? Tu nacimiento, etcétera, y cuando sea tu muerte, pues bueno, tenemos un lapso, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer en ese lapso, no? ¿No? Quizá la angustia ahorita es de decir, pues es que eh, eh, con la situación de la pandemia, ¿no? Pues obviamente vienen a socavar muchos de nuestros pensamientos internos, ¿no?
puedo morirme, pueden morir gente de la que más quiero. En ese lapso nos hacemos una reflexión sobre qué es lo que hemos aprovechado de nuestra vida, ¿no? Dices, es que hubiera abrazado más a un ser querido, ¿no? Los hubieras, ¿no? Dices, es que hubiera aprovechado más el tiempo antes de la pandemia, ¿no? No sabía lo que tenía, ¿no? Entonces, de repente se hacen esos planteamientos posibles, ¿no? En esta vinculación que tienes, ¿no? Con la reflexión misma de la vida, ¿no? Y aquí es donde, por ejemplo, somos seres en el mundo que estamos ahí abandonados, ¿no? Sin conocer exactamente qué es lo que sigue, ¿no? O para qué. Y de hecho, esto solamente se podría vislumbrar, dice Heidegger, en elementos mortales. Porque si fuéramos inmortales, ¿no? A lo mejor no habría ni siquiera una preocupación por las consideraciones tan pertinentes que tenemos en este lapso de tiempo, porque dices, pues bueno, puedes tener un lapso de tiempo. Y esa es una de las preguntas que luego yo me hago, ¿no? O sea, de repente te plantean, ¿no? Dices, después de la vida tendrás tu vida eterna, etcétera, ¿no? Pero, pues, ¿qué voy a hacer dentro de miles y millones de años en mi inmortalidad, ¿no? O sea, a lo mejor ya no hay un sentido, no sé. O sea, la cuestión es aquí que de alguna manera la vida se le tiene que plantear un sentido, ¿no? Porque incluso puedes llamarle arte, puedes llamarle religión, puedes llamarle sexo, puedes llamarle lo que tú quieras, ¿no? Pero eso a lo mejor le va a dar un sentido a tu vida, ¿no? Eh, de alguna manera es una pregunta válida, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Desde ahí se plantea Heidegger este sentido de, a través de la palabra misma, que con las palabras mismas nos podemos hacer preguntas y nos podemos cuestionar nuestra existencia. En realidad se acerca también a una fenomenología de la existencia, porque lo importante no es el qué, sino el cómo estoy viviendo, ¿no? O sea, veíamos en la fenomenología de Husserl, no es qué es lo que significa un determinado objeto, sino cómo tú lo abstraíste, ¿no? Entonces, en este caso no se trata de encontrar la esencia de las cosas del ser, sino cómo has vivido tu ser. Entonces, aquí, ¿cuáles son las actitudes viables, ¿no? Que se puede hacer frente a la muerte, ¿no? Antiguamente, pues todas las religiones planteaban que si algo tenía seguro era la muerte. De alguna manera, el planteamiento que tienes dentro de una creencia es darte esperanzas para que vas a continuar y adelante, ¿no? Y entonces se crea toda una mitología, se crea toda una serie de conceptos, el alma, tienes espíritu, tienes voluntad, etcétera, ¿no? Eh, de alguna manera, el incidimos, ¿no? En que eh, eso daba sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, con la muerte de Dios, ¿no? De Nietzsche, ¿no? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que nos queda, no? Con el proceso de modernismo y el sujeto, ¿qué es lo que nos queda ante plantearnos, no? Que es, ¿cómo retomo ese lenguaje que se perdió de la religión para seguirle dando sentido a mi vida, ¿no? Sin meterme en una cosmogonía teológica, ¿no? Ahí es donde viene la famosa desacralización de la hermenéutica, ¿no? Cómo interpretar lejos del canon teológico nuestra vida humana. Y entonces ahí entra lo que sería en el debate del sujeto moderno a partir de fenómenos como lo que sería el arte, el ser en la cultura, la tecnología, la ciencia y el secularismo. Es el arte el que permite darnos una actitud ante la muerte como antes lo hacía la religión. O sea, nos permite dar una verdad. Ahí es donde nosotros nos espejeamos, ¿no? Esto cuestiona mucho el papel de lo que sería de la ciencia, la interpretación y la representación. Porque la confrontación de la realidad implica, por un lado, un proceso natural de investigación de cómo conocemos el mundo y al mismo tiempo de cómo interpretamos. O sea, si yo
esto es totalmente fenomenológico, ¿no? O sea, si yo toco el fuego y siento que me quemo, ¿no? Pues de alguna manera tengo esa experiencia de interpretar que cada vez que vea la lumbre, ¿no? No me acerco porque la interpreto como peligroso, ¿no? Eso es parte del conocimiento, ¿no? Pero de alguna manera, ¿no? La ciencia, ¿no? Se se da en cuanto que va explicando, ¿no? Lo que está representando, ¿no? Más que en un carácter experimental. ¿Qué es lo que quiere decir aquí, no? Que muchas veces cuando vemos un aspecto científico en el aspecto teórico, conocemos mucho de las cosas sin haberlas experimentado, ¿no? O sea, vemos en un libro representaciones, ¿no? En términos de lo que es la ciencia, ¿no? Pero, por ejemplo, no alcanzamos a vislumbrar experimentalmente muchas cosas. Es más, por ejemplo, la física plantea cosas que son a veces inalcanzables empíricamente hablando, ¿no? Hablar de quarks, ¿no? O de los átomos, ¿no? O sea, el bosón de Higgs, por ejemplo, a veces es necesario que tenga una representación visual para poderla entender. Entonces, es necesario esa empiria, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es donde, por ejemplo, la ciencia y la historia van de la mano, o sea, la historia como un recabar las experiencias, ¿no? Porque parten de lo existencia, de lo existente, ¿no? Entonces, la ciencia como investigación es una representación cuando el sujeto llega hacia ella, porque de alguna manera tú tienes que vislumbrarlo y eso, pues bueno, en todos estos procesos que incluso determina Piaget, que son escalonados, ¿no? Vas asociando las cosas, ¿no? O sea, no hay un modelo de conocimiento del ser humano que sea ideal, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas que tienen pensamientos que aprenden de alguna manera y otros que de alguna otra manera, ¿no? O sea, hay pensamiento matemático, musical, no sé, o sea, hay muchas maneras de integrar lo que sería el conocimiento, ¿no? Del mismo modo la ciencia, ¿no? Hay muchas viabilidades que tiene el conocimiento, ¿no? Bueno, esta es una cita, ¿no? De la época de la imagen del mundo, ¿no? Del texto del 38, ¿no? Cuando vemos cuando vemos tres manzanas sobre la mesa, nos damos cuenta de que son tres, pero es que ya conocemos el número tres, la triplicidad. Esto quiere decir que el número es algo matemático. Es precisamente porque los números representan del modo más imperioso eso que es siempre ya conocido y por lo tanto son los más conocidos de las matemáticas, por lo que el nombre de matemáticas quedó reservado para todo lo tocante a los números. Pero esto no quiere decir en absoluto que la esencia de las matemáticas esté determinada por lo numérico. O sea, aquí hay dos elementos diferentes, ¿no? La matemática y lo numérico, ¿no? Eh, Hay un elemento que nos da el conocimiento que podemos reconocer esencialmente sobre esas matemáticas, ¿no? Como la parte formal, y la otra es la parte fáctica, ¿no? Porque de alguna manera lo asociamos, hacemos esa asociación mental entre un elemento y otro, ¿no? Pero es a partir de que nuestra experiencia, ya sea empírica o racional dentro del conocimiento científico, la que nos permite determinar que eso tenga una viabilidad, ¿no? En el sentido, pues, que íbamos retomando, entonces, la experiencia, ¿no? La experiencia en el arte, ¿no? Pues llega a ser también sobre lo que conocemos o lo que sabemos del arte, ¿no? El hombre actualmente vive o se proyecta en los objetos a su alrededor. La visión del mundo como contemplación es ya una visión activa. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando vemos una obra de arte podemos tener una proyección o una identificación. Nos proyectamos en el sentido que a lo mejor no somos la persona como tal que estamos ahí, ¿no? Pero no solamente esto, ¿no? Por ejemplo, esto va incluso hasta discursos hasta transmediáticos, ¿no? Por ejemplo, los videojuegos, ¿no? Tú estás jugando un videojuego y de repente tú te interpretas dentro de ese mundo, ¿no? Y de hecho, por ahí en un canal de YouTube que se llama Plano de Juego, cuando estaban analizando, por ejemplo, un juego de Superman, ¿no? De por qué es tan difícil hacer un videojuego sobre Superman, de un personaje que lo puede todo, ¿no? Por lo regular, los personajes
que son más motivantes en los videojuegos es donde tienes una escalabilidad de experiencia y vas aumentando de poder, ¿no? Incluso eso se retoma mucho en los juegos de rol, ¿no? Que vas aumentando de niveles, ¿no? Pero, por ejemplo, llega una característica bien interesante este canal, ¿no? Que es Plano de Juego, que dice, ¿quién es Superman realmente, no? O sea, Superman no es puede ser el superhéroe que podría hacer todo y le vale gorro a la humanidad, pero no, al contrario, es alguien que quiere ser aceptado, ¿no? Entonces, cuando pensando, ¿no? Vamos a pensar como en la lógica de infantil, ¿no? Del imaginario, ¿no? No es que las personas no quieran ser como Superman, sino, digo, no es que las personas quieran ser Superman, sino ser como Superman, ¿no? Puede ser una idea que puede ser como un amigo, ¿no? Que está ahí siempre esperándote, ¿no? Y por eso da esperanza, ¿no? Además, bueno, Superman fue creado en la época de la depresión norteamericana, ¿no? De la caída de la bolsa, ¿no? En ese sentido, llega a ser interesante que cuando vemos una película, no es que dices, es que yo quiero ser él, ¿no? El que está en la película, o quiero ser el que está en la pintura, sino que cómo a través de tu experiencia misma, ¿qué haría con eso, no? Pues, ¿qué haría con esos poderes, no? ¿O qué haría con una máquina del tiempo? De acuerdo a mis caracteres personales, ¿no? En esa esencia de tu existencia, pues bueno, de alguna manera, es lo que uno le permite a uno interpretar el arte, ¿no? O sea, verse dentro o sea, la óptica del ser, ¿no? Como una gran totalidad de esencialidad, parte de un ser, o sea, el que lo está viendo, o sea, en esa conducción del sujeto. Entonces, de esta humanidad, estamos hablando de una humanidad que, por ejemplo, no podemos hablar de cómo sería el ser en otra especie, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero lo interpretamos a nuestra imagen y semejanza, ¿no? A nuestras experiencias, qué es lo que sentimos, qué es lo que entendemos, ¿no? Entonces, en la obra de arte, ¿no? Es un acontecimiento, un ereignis, ¿no? La obra da sentido a nuestra existencia, o sea, al ente. Existe un cierre y una apertura, o sea, existe un antes y un después cuando tú estás contemplando algo, ¿no? Eso me da una representación del mundo, etcétera, ¿no? Algo interesante, bueno, aquí vale la pena hacer un paréntesis. Heidegger eh, hacía mucho alusión a los poemas de Hölderlin, porque Hölderlin, bueno, es un poeta de varios siglos anteriores, ¿no? Pero que evocaban como que el pueblo alemán, ¿no? La existencia, ¿no? Entonces hay un poema, ¿no? Que dice a los alemanes, ¿no? En verdad nuestro tiempo de vida está estrechamente limitado, ¿no? Ahí es donde Heidegger está retomando nuestra existencia. Vemos si contamos las cifras de nuestros años, pero los años de los pueblos, ¿qué mortal los ha visto? Si tu alma alza nostálgico el vuelo por encima de tu propia época, tú en cambio permaneces triste en la fría ribera, junto a los tuyos y jamás los conoces. O sea, imaginar que otros como tú han vivido, pero que ya no están, es reflexionar muchas veces sobre lo que tienes a tu alrededor por vivir, ¿no? O sea, decir, bueno, que tenga sentido la vida, ¿no? De otro para mí, ¿no? Porque en la función de que tú te das un sentido, pues bueno, hay una especie de compasión, ¿no? Con los demás, ¿no? Y esto estamos hablando de valores que, sin meternos en el cristianismo, una serie de valores muy determinados de moral, hacemos sentido en cómo, por ejemplo, el verbo, ¿no? O sea, sin meter la idea de Jesús, ¿no? Dices, pues es que yo soy activamente el que estoy aquí, ¿no? En este tiempo y ahora, ¿no? Por eso cuando dicen que encuentras una persona muy buena onda, dices, ah, tú eres Jesús, ¿no? No, es que tú eres verbo, tú estás actuando, ¿no? O sea, eso es en el sentido más propio del ser, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay temas donde se meten términos de la representación. Y bueno, lo interesante de la representación es que la representación es un tema que hemos visto en la semiótica, ¿no? Pero la representación vista desde esta visión hermenéutica
eh, eh, tiene que ver precisamente con la existencialidad, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de la percepción griega, por ejemplo, Platón y las sombras, ¿no? Que la representación moderna tiene un significado muy distinto, que donde mejor se expresa en la palabra es representatio. En este caso, representar quiere decir traer ante sí eso que está ahí delante en tanto que algo situado frente a nosotros. Referirlo a sí mismo al que lo representa y en esta relación consigo obligarnos a retornar así como ámbito que impone las normas. Bueno, al principio se entiende muy bien, lo último a lo mejor es un poquito más complejo, pero tiene que ver, por ejemplo, yo recuerdo, bueno, en mi tesis de licenciatura, pues busqué etimológicamente cuál era el concepto de representación, ¿no? Y era, el re es volver, ¿no? Praer delante de, sentatio es un pensamiento o sentido, ¿no? Volver a estar delante de algo, ¿no? Pero para que exista la representación, o sea, que tú le des el sentido de algo, ¿no? Es que cualquier objeto, ¿no? Fenomenológicamente, nos va a presentar cosas que están ausentes ahí. Entonces, pero tiene que ser cuando tú lo estás viviendo. O sea, la representación de una película vive cuando tú la estás viendo. La representación de una pintura es cuando tú estás frente de ella, ¿no? Y si en dado caso, ¿no? Hablamos de una representación mental, ¿no? Pues dices, estoy recordando algo, ¿no? Y en ese momento que estás recordando algo que está ahí delante, ¿no? De ti, ¿no? Es algo presente. Por eso es un Dasein también, ¿no? Entonces, es así como, por ejemplo, se deriva un poco esta dimensión entre lo óntico y lo ontológico. Lo óntico es lo esencial y lo ontológico es lo que es la apariencia, ¿no? Pero es a través de la apariencia que yo conecto con la esencia de las cosas, ¿no? Un poco el Dasein es, por ejemplo, tú estás en la fiesta, ¿no? Estás en el reventón, etcétera, ¿no? Y de repente, pues a lo mejor tú no te das cuenta cuál fue la esencialidad de lo que viviste, sino hasta el día después, ¿no? Eso es un proceso ontológico, ¿no? Es decir, fue mi experiencia la que me permitió, estuvo padre esta fiesta, ¿no? O estuvo muy mala, ¿no? En ese sentido es como, por ejemplo, nuestra existencia tiene valores de interpretación a partir del ser mismo, ¿no? Y cómo nos representamos, ¿no? Finalmente, ¿no? Al hablar de la obra de arte se genera una reflexión humanística sobre el ser, su comprensión histórica, y que es la fenomenología de la tierra y el mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un grafiti, ¿no? Impactante, ¿no? Del año pasado, que habla de esta persona afroamericana, ¿no? Que lamentablemente falleció, ¿no? Y bueno, vino el movimiento de Black Matters, ¿no? Eh, pero los movimientos que provocó, etcétera, ¿no? Es que de alguna manera el- esa vida que se perdió entonces nos da sentido a buscar un porqué, ¿no? O sea, las personas que fueron a la marcha, etcétera, ¿no? Dices, pues, cada quien puede pensar en su sentido de muerte, pero en el momento de que ven la muerte de otro, pues le da sentido, ¿no? De hecho, lo que pasa, por ejemplo, cuando te despides de un ser querido, es que comienzas a pensar en tu sentido de vida y tu sentido de muerte, ¿no? O sea, porque honrar de alguna manera la vida del otro es cuando le hacen todos estos rituales, ¿no? Ya sea un rosario, misa de cuerpo presente, etcétera, ¿no? Y ahorita es muy interesante, ¿no? Porque, o sea, es muy traumático porque, digamos, no sé, bueno, por ejemplo, tiene que evocarse mucho en el arte, ¿no? En esa sublimación, ¿no? O sea, a lo mejor porque ahora te dan unas cenizas de una persona que querías mucho, ¿no? O sea, por el dichoso COVID, ¿no? Entonces está perdiendo mucho el sentido de nuestra propia existencia, ¿no? Y en ese sentido se tienen que reconstruir nuevos rituales para interpretar las cenizas, para interpretar ese proceso, porque es durísimo. Es decir, pues es que yo también sé que me voy a morir, ¿no? Es un tema muy profundo, ¿no? Aquí en la imagen que vemos aquí, pues bueno, que fue una muerte accidental o perpetrada por los policías, no sabemos, ¿no? Bueno, fue
en esos términos, ¿no? De pues el error ahí del cuello, etcétera. Pero de alguna manera se honra, ¿no? Una memoria, ¿no? Y por ejemplo, lo mismo ha pasado, ¿no? Con las muertas de Juárez, ¿no? Los feminicidios, ¿no? Porque se busca darle un sentido a nuestra existencia, ¿no? Independientemente del género, ¿no? O sea, no importa el género que tengas o cuál sea la autoidentificación que tengas, todos nos vamos a morir, ¿no? Digo, pero ante ello, o sea, durante nuestra vida le tenemos que dar un sentido, buscar un sentido, ¿no? Pues defender la inclusión, defender el lenguaje inclusivo, ¿no? Porque eso le da sentido, ¿no? Le da sentido porque de alguna manera huimos esa angustia y eso es lo que nos permite encontrar una verdad. Así entonces, en esos mismos términos de verdad como se planteaba en la religión, se plantea ahí con el arte, ¿no? Entonces, bueno, eh, Heidegger genera una especie de epistemología diferente a Husserl y que será la base de Gadamer para el problema de la interpretación. El hecho de plantear su discusión desde las palabras considera una propia discusión epistemológica del lenguaje, ¿no? O sea, la pregunta por la pregunta es un sentido eh, con el cual utilizamos el lenguaje, pero aunque no tengamos la respuesta con el lenguaje, es lo que nos permite vincular el conocimiento, ¿no? El hecho de las palabras, ¿no? Palabra y pensamiento. Aquí unas reflexiones finales, ¿no? O sea, de hecho, igual ahorita dejaré abierto el micrófono también para que ustedes participen, ya que termine la presentación, para que les mueve toda esta indicación, ¿no? que hace Heidegger, ¿no? Por eso. La fenomenología de Husserl influyó a varios autores, entre ellos a Heidegger y a Sartre. El planteamiento de Heidegger comienza a ser fenomenológico con el tema del humanismo, pero genera al mismo tiempo una ruptura con la búsqueda de la precisión positivista, ¿no? Como de alguna manera todavía tenía algunos elementos por ahí de la intersubjetividad de Husserl, pero cuestiona el humanismo desde una visión de la nada, ¿no? Los elementos viables que contribuyen a las teorías de la significación son el manejo de la representación a partir de la interpretación del ser y la existencia. O sea, a través del modelo o el modo con el cual se compara la representación es a través de cuestionar nuestra propia existencia, ¿no? Y bueno, por último, aquí algunas bibliografías extras, ¿no? ¿Qué sé? Heidegger de Butot Alan, ahí viene lo que es la biografía de Heidegger, el sentido de las obras, una obra está por ahí en Google Books, de Adris Fabriano, que bueno, ya Adriano Fabris es el giro lingüístico, el que ustedes revisaron, ¿no? De Heidegger, que situaba mucho esta dimensión sobre todo de lenguaje, ¿no? Y bueno, también hablaba un poco del ser, ¿no? Les recomiendo mucho que revisen el canal de Darío Stanrahaber, no lo puedo pronunciar muy bien. Eh, ahí tiene una conferencia de Heidegger muy interesante, habla mucho más de las cosas que yo intenté o quise acercarme, ¿no? De Mauricio Ferraris, pues siempre va a ser un referente para tener las dudas generales, ¿no? De lo que es la hermenéutica, ¿no? Este, de Heidegger, pues bueno, el ser y el tiempo, ¿no? Que es un texto que espero que en algún momento de la vida lo revisen, ¿no? Porque habla precisamente de estas cuestiones. Es difícil acercarse a Heidegger, ¿no? De hecho, el propio Darío, el filósofo que les mencionaba, dice que él tiene el mal consejo de siempre ir con un revisor antes de enfrentarse a Heidegger. Y sí, a veces parece complicado. Aunque yo, por ejemplo, de los libros más, a lo mejor más, las conferencias, ¿no? Son una buena forma de acercarse a él. Algunas de ellas están en el origen de la obra de arte, en los caminos del bosque, y también la época de la imagen del mundo, que es en gran parte también de los textos con los cuales yo me acerqué con esta presentación. Es un buen libro, está por ahí creo que está en Google Books o por ahí está en internet, ¿no?
Este es otro texto, un relator, ¿no? De Luis Miguel Izaba, Interpretación en busca de la increada forma de logos de la imaginación, hermenéutica, interpretaciones desde Nietzsche, Heidegger, Gadamer, Ricoeur, ¿no? Bueno, no puse aquí, por ejemplo, los de Gianni Battimo. Gianni Battimo tiene un texto por ahí de acercamiento a Heidegger, también es bueno, que explica un poco esta dimensión del ser. De Ramón Shirau, pues bueno, para mí también es un referente, que es un libro todavía de prepa, universidad, ¿no? Para acercarse muy generalmente al planteamiento de varios filósofos en general, o sea, de toda la historia de la filosofía. Introducción a la historia de la filosofía, por ahí anda en internet también. Y bueno, entonces, vamos a, entonces, ahora con las participaciones. No sé si quieran comentar, tener dudas, preguntas, ¿no? Digo, es un tema fuerte, ¿no? Hablar de la muerte, ¿no? Pero bueno, es muy complicado, sobre todo, dimensionarlo filosóficamente también, ¿no? Entonces también dudas, preguntas, comentarios del tema. No sé si alguien quiere comentar algo, si habían escuchado en algún momento algo de Heidegger, ¿no? Afuera de la lectura que les he dejado, ¿no? No sé, dejo abierto el micrófono. No hay nadie. ¿Le gustaría que pasáramos bueno, al azar? Está bien, está bien, está bien. Sí, porque no hay ningún mensajito o manita levantada. Y Ujú. bueno, vamos a escoger a Fátima Granados. A ver, adelante. Creo que no está. Bueno, ahí está, una mano levantada, Karime Hernández. Adelante. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, a mí para empezar me gustó mucho el tema. La verdad siento que es como muchos puntos que nos dejan pensando. No se me agradó mucho. Y bueno, esta parte que mencionaba de la muerte, no sé, me vino a la cabeza que a veces pues les llegan a preguntar a las personas, ¿no? Si le tienen miedo a la muerte y hay algunos que contestan que sí y me llaman la atención las que dicen que no o porque en sí quizá no lo perciben como un miedo, pero puede ser precisamente lo que nos menciona de la angustia, ¿no? Porque es algo que no conocemos. Entonces, a partir de eso que no conocemos, creo que surge la necesidad de querer describirlo, precisamente para como quitar esa parte de angustia. Y no sé, me parece muy interesante porque también menciona que conocemos mucho de las cosas sin haberlo experimentado. Entonces es como esa necesidad de querer definirlo, ¿no? Que, por ejemplo, lo de la nada, que podría ser pues la ausencia del todo, pero como no es algo que en realidad sepamos, pues precisamente queremos como, pues sí, buscarle una explicación o una definición. Entonces, pues me gustó mucho el tema, la verdad. Nada más sería eso. Muy bien. Pues sí, por ejemplo, esto que mencionas de la vida cotidiana, ¿no? No sé si este concepto era el que era el Dasman, ¿no? El impersonarse de las cosas, ¿no? Como el vivir en el continuo, ¿no? Sin darse cuenta de lo que estamos pasando por ahí. Pero realmente, por ejemplo, todas estas personas, como dices, ¿no? Que no quieren hablar de la muerte, pues precisamente buscan otro tema porque es la evasión, ¿no? Y precisamente la nada, ¿no? En términos generales, ¿no? Incluso cuando se habla en términos budistas, ¿no? De la interpretación de piensa en la nada, ¿no? Bueno, que eso es más New Age, ¿no? Digo, en las meditaciones budistas que yo he asistido nunca me han planteado así como de la nada, ¿no?
sino más bien plantearse que esta onda New Age de pensar en la nada como para meditar, pues realmente tienes que a partir de nuestra existencia es como interpretas, ¿no? Que es la no existencia, ¿no? Entonces es a partir de decir, pues bueno, la nada a lo mejor es lo que viene después de tu muerte, ¿no? No sabes, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque no tenemos experiencia, ¿no? Si tuviéramos la experiencia ya se podría decir, ¿no? Pues pasa esto, ¿no? Pero eso es un proceso personal, ¿no? O sea, porque aunque te digan, no, mira, es que hay pruebas, ¿no? Que hay videntes, ¿no? Que te dicen esto, ¿no? Y que eso no determina causalmente qué es lo que pase después, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en todo este proceso con la pandemia ha sido una reflexión constante, ¿no? De hecho, no quiere decir que desvaloremos, que se deba desvalorar la muerte o supravalorarla, simplemente ajustarla como el saber conocido, ¿no? O sea, o es más, ¿no? Debería haber buscado aquí la opinión de algún tanatólogo precisamente sobre ello, ¿no? Porque de alguna manera cuando alguien está en un proceso, ¿no? Terminal, ¿no? Y te dice, no, pues se va a morir esta persona, ¿no? Y de repente alguien dice, ¿no? ¿Estás preparado, no? Ya se prepararon para cuando suceda. Pues es que nadie está preparado, ¿no? Es una pregunta capciosa, ¿no? O sea, nadie se prepara para morir. Sabemos solamente que eso existe, ¿no? Pero hay maneras en que la representación funciona a través de la evasión, ¿no? O sea, de cómo, por ejemplo, los elementos del arte, por ejemplo, nos permiten vernos o huir por un momento, ¿no? Por eso a Heidegger se le considera uno de los mayores filósofos del siglo XX, ¿no? En este sentido, ¿no? Digo, es difícil como para nosotros como comunicólogos, bueno, a ver en dónde se mezcla esto, ¿no? Pero pues bueno, es con la hermenéutica y con la interpretación, ¿no? Y la representación, ¿no? Muy bien, gracias. Tenemos a Arturo Alvarado. Sí, buenos días. Yo solo quería comentar acerca de este proceso que habló el profesor acerca de la resignificación, o bueno, yo sí lo comprendí, de la resignificación acerca del cómo hacer preguntas, tanto del qué al cómo, y bueno, del cómo, pues la resignificación total del qué. Y también ahorita con el ejemplo que acaba de dar el profesor de prepararse para la muerte, creo que si podríamos, bueno, reformular en esta ocasión la pregunta, podría ser preparados para el duelo, porque si la muerte como suceso del fin de la vida, quizá lo tenemos presente, más preparados, pues no sabemos porque no lo conocemos. Pero para el duelo, que sí lo conocemos, porque eso sí es una experiencia tangible, podría ser. Y me pareció muy interesante y que creo que ahora mismo lo necesitamos demasiado. Muy bien. Eh, es interesante, ¿no? O sea, el duelo es un proceso que, es un ritual, el duelo, ¿no? O sea, en términos de la muerte, ¿no? O sea, sabemos que pueden haber duelos por pérdidas, ¿no? Que te separas o etcétera, ¿no? Pero es más, luego las separaciones dicen que es como la muerte, ¿no? Pero porque es una resignificación ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta parte, ¿no? Del duelo, o sea, eh, yo a veces he dicho, ¿no? Pues yo si me muero no quiero rosarios, ¿no? Eso no lo voy a saber. No está en mis manos, ¿no? Este, porque los rosarios, pues, no son para mí, ¿no? Son para los que deben de trabajar su duelo, ¿no? O sea, en ese sentido tiene esa validez, ¿no? Digo, a veces uno es curioso, ¿no? Y morboso, ¿no? De cómo sería tu lecho de muerte, ¿no? Y estar ahí, ¿no? Y decir, ay, mira, están llorando por mí, ¿no? De hecho es muy morboso ese sentido, miren, soy importante, ¿no? O decir, y esas cosas, ¿no? Pues cuenten chistes, ¿no? Pero el duelo es precisamente para los que estamos todavía en la tierra, ¿no? Dices, de alguna manera, el duelo también es, los procesos del duelo, ¿no? Esa resignificación que tú
ahorita retomaste, es precisamente en cómo, por ejemplo, nos hacemos partícipes, ¿no? De entender el fenómeno mortuorio, ¿no? Ahí está, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, pues nuestra cultura obviamente tiene una dimensión de, pues, de confrontar la muerte con la risa, ¿no? Muchas veces, ¿no? Hacer chistes, ¿no? Que es una de las complejidades, ¿no? Surrealistas, ¿no? Del realismo mágico, ¿no? De México, con toda la visión de cómo se interpreta, ¿no? O sea, pasa una tragedia, ¿no? Y pues más allá de hablar de duelo, de repente a los 2 días hay memes, ¿no? Entonces, esa es una evasión interesante, ¿no? También. Pero el duelo personal en los procesos personales sociales, ¿no? Pues el duelo tiene que ver con el acompañamiento de los que estamos, ¿no? Y dices, pues bueno, el duelo es decir, no te preocupes, a ti también te va a tocar, ¿no? En realidad es una de las significaciones, ¿no? Y a lo mejor no te va a tocar como esa persona, pero te va a tocar de alguna manera, ¿no? Y es por eso importante, ¿no? Por eso la muerte debe tener ese espacio importante, ¿no? En la cultura, ¿no? Dentro de un proceso definido, ¿no? O sea, pues a lo mejor de hacer prácticas simbólicas, ¿no? Prácticas con el arte, ¿no? Digo, en nuestra sociedad todavía la religión es imperiosa, ¿no? Pero a la larga vendrán otro tipo de procesos de desacralización, pero se pueden generar nuevos mitos. Muy bien, ¿alguien más sobre este tema? Tenemos Digo, dos mensajitos sobre el tema. Y primero va creo que es Jimena Franco. A mí sí me gustó el tema, solo que me sentí extraña con la reflexión. Como se menciona, el tema de la muerte es fuerte, complicado. Otras veces preferimos no abarcar el tema, más con el COVID y con tantas pérdidas. Adriana Gines, perdón, dice, en lo personal, yo nunca he escuchado de Heidegger, pero me pareció muy interesante el tema. Esta parte de cuestionarnos nuestra propia existencia, justo le tomé sentido, porque cuando alguien muere, al menos yo, comienzo a pensar en qué sigue después de la muerte. No hay nada y de repente me causa un sentimiento de miedo e incertidumbre. Entonces tiene mucho sentido lo que menciona de la nada, partiendo de la angustia. Me gustó mucho este tema. El término nada me voló la mente. muy Y bien. ya. Ok, muy bien, muy bien. Pues, digo, eh, aquí para la clase se presta mucho, ¿no? Porque, pues bueno, es parte temática, pero bueno, bueno, en mis clases creo que en algún momento he tocado el tema, ¿no? Precisamente porque es un tema que pues está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y parece como una ruleta rusa, ¿no? Donde pues, a veces no es una decisión personal, me voy a morir y ya, ¿no? O sea, sino que nadie está preparado en ese sentido, aunque sabemos qué es lo que sabemos de la existencia, ¿no? Entonces también y por mucho, pues bueno, me lo han comentado los compañeros, ¿no? A la manera individual, ¿no? Y que están preocupados, ¿no? O sea, finalmente, independientemente de que digan que, bueno, pues a lo mejor ustedes no son la área de riesgo, ¿no? Pero sí sus seres queridos, ¿no? Entonces es interesante cómo, o sea, después de todo este proceso, ¿no? Cuando acabe la pandemia, se tendrá que hacer una resignificación de todo esto, ¿no? De hecho, por ahí luego les comentarán a algunos profesores que ahorita hay un proyecto de grabar sus memorias, ¿no? Durante la pandemia, ¿no? Pero si quieren, ahí luego lo platicamos en una sesión posterior. Pero es interesante ver qué es lo que piensan ahorita, por ejemplo, de este proceso, ¿no? Y a lo largo de los años volverse a ver y volverse a escuchar cómo lo vivieron, ¿no?
porque digo, no es un proceso fácil, o sea, lo más parecido a esto es como una guerra, ¿no? O sea, tantas bajas, ¿no? Al día, ¿no? Entonces, se dice fácil, ¿no? Y aunque digan que no es una gripilla, etcétera, ¿no? Pues simplemente cuando le das personalidad a la persona, a esos números, ¿no? Es cuando comienza a angustiarnos, ¿no? ¿No? Más allá del miedo, ¿no? De que si te enfermas o no, pues finalmente la angustia es quién, parece que dices, quién se va a ir, ¿no? ¿No? De hecho, hemos tenido colegas, ¿no? Que han fallecido, ¿no? En la facultad, ¿no? Entonces, pues, no ha sido fácil, ¿no? Y este proceso, pues bueno, siempre es bueno tratar de abordar este tema, ¿no? En términos de una implicación con los significados, ¿no? De hecho, al respecto está Karime Hernández, dice, entonces la desacralización es dejar de lado la intervención de la Iglesia en las interpretaciones. Y Arturo Alvarado menciona, sí, hace falta la resignificación de la muerte en los imaginarios. La muerte en la concepción mexicana es hermosa, es la única utopía segura y justa, sin explotación. Cuando mueres, seas garbancero, garbancera, frijolero, frijolero, al final solo eres un montón de huesos, igual que todos aquí. Bueno, aquí hago un paréntesis. Bueno, cuando me refiero a la desacralización es que, bueno, la hermenéutica antiguamente estaba muy vinculada con los cánones religiosos, ¿no? Cristianos, ¿no? O sea, toda la exégesis bíblica del siglo, de la Edad Media. eh, a diferencia de lo que precisamente lo que comienza a hacer Heidegger es que da por hecho que, bueno, se acabó toda esa parte teológica, ¿no? Pero de alguna manera hay una comprensión de lo que sería, que sigue existiendo esa necesidad de hablar del alma, pero ¿cómo le vamos a hablar a esa alma, no? Entonces ese es el ser, ¿no? Entonces ahí es donde de alguna manera, ¿no? Queda un vacío, ¿no? O sea, religioso, ¿no? Por el cual antes se interpretaba los textos canónicos, etcétera. Entonces ahí es donde, por ejemplo, viene una visión diferente, ¿no? Y aunque, digo, hay muchos teólogos por ahí de las religiones que todavía utilizan la hermenéutica, etcétera, la visión que nos sirve a nosotros es esta visión de un posthumanismo, ¿no? De Heidegger, ¿no? Porque entonces lo importante no es hablar del ser humano como artífice de las cosas, sino de que, pues bueno, nosotros estamos aquí en el mundo y a través de este mundo es como interpelamos, ¿no? Cómo sobrevivir, ¿no? Ante esa inevitable cuestión de la muerte, ¿no? Entonces, por eso las interpretaciones que hagamos, ¿no? Si hablas del Mictlán, si hablas del cielo, si hablas de lo que sea. Ahora que pues, está de moda la película de Soul, ¿no? Pues, por ejemplo, pues también ahí son mitos este, que dan esperanza, ¿no? Son huidizos, ¿no? Al tema principal, ¿no? O sea, ojalá todo fuera como una animación, ¿no? De Coco, ¿no? Pero no sabemos, ¿no? O sea, realmente para los que estamos aquí es frío y llano, ¿no? Digo, Darío Strauss-Hasper es todavía más rudo, ¿no? En su conferencia, ¿no? Pero bueno, es un tema interesante, ¿no? Muy bien, no sé, a ver cómo vamos. Tenemos mensajitos, primero de Diana Telles Zárate, dice que les gustaría comentarles sobre un libro llamado Nada, de Jan Teller, que es muy bueno y habla un poco del tema de hoy. Yasmín Lara menciona, a mí me llamó la atención el punto acerca del arte y representación, el cómo es que adaptamos el arte a nuestras vidas, que igual va relacionado con el tema de la muerte, el hecho de que muchos artistas plasman ese miedo que tienen a la muerte a través de su arte, y es lo mismo que nos permite verlo, analizarlo y reflexionar sobre ello. Ok. Bueno, la recomendación, bueno, no conozco al autor, pero pues vale la pena ahí revisarlo, ¿no? Es un tema recurrente. Perdone, hay una mano levantada, Gina Ajá, Ramírez. adelante.
Hola John, hola Sol, ¿qué tal? Buenos días a todos, buenas tardes. Pues nada más hacer un poquito aquí la intervención para nutrir el tema y la perspectiva más allá de lo fenomenológico. Me gustaría un poco retomar esto que he estado analizando pues para la tesis. Yo pues me he adentrado en las teorías psicoanalíticas acerca de la interpretación de la muerte y la verdad es algo que también me ha permitido verlo un poquito más allá de esta perspectiva fenomenológica espiritual donde lo que maneja Freud es que al fin y al cabo el individuo tiene cierta energía o ciertas pulsiones más allá que hablar como de un plano supraterrenal o del alma, pues que nosotros mismos somos energía y que esta energía puede tomar varios caminos a través de las pulsiones. Este líbido, esta energía se va hacia las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, las pulsiones de vida que son las que nos mantienen como, vaya, pues dentro de este plano nos permiten alimentarnos, satisfacer nuestras necesidades, digamos que tener nuestro cuerpo en la medida de lo cuidado, en tanto que las pulsiones de muerte van a tener otro tipo de funciones. Y vaya, me gusta mucho la dualidad que nos presenta Freud con estas perspectivas tanto de vida como de muerte, porque me hacen reflexionar sobre esta perspectiva fenomenológica que decías, donde pues una forma parte de la otra, ¿no? No están peleados uno con lo otro. No es que muerte sea antónimo de vida, sino que, al menos desde esta perspectiva, las dos forman parte de esta energía y que las pulsiones de muerte también cumplen una función, ¿no? Tienen como esta fuerza que tiende hacia romper como con el principio de realidad y ayudar como a cierto tipo de escape. Y a mí también me gusta mucho esta concepción de que podemos usar como esta energía de la libido y estas pulsiones de muerte para convertirlas, para sublimarlas a través de, como de estos procesos creativos en arte. Y lo importante que es para cada uno de nosotros y como lo hemos visto a lo largo del curso, tratar de construir representaciones con base en conceptos que quizá no conocemos, ¿no? Al fin y al cabo, creo que las representaciones que tenemos de la muerte no pueden decirnos desde una manera empírica o súper certera qué es lo que va a pasar o cómo es. Sin embargo, nuestra propia experiencia en tanto individuos nos permite construir conceptos, nos permite construir representaciones en diferentes ámbitos, no solo en el arte, no solo como en la cuestión pictórica, sino también en la cuestión teatral, musical, cinematográfica, y es muy interesante cómo a partir de estos postulados filosóficos, fenomenológicos, y después ya que viene un poco más adelante con el psicoanálisis y toda esta postura muy freudiana, cómo se pueden empezar a construir discursos narrativos que representen estos conceptos de muerte que parecieran lejanos a nosotros, pero aquí retomo la perspectiva budista. La muerte no es como el fin de todo, ¿no? Quizá haya, o es la interpretación que a mí me gusta darle, un ciclo eterno en el que uno va convirtiendo su energía y pasando de un lugar a otro y que uno al fin y al cabo se va transformando y que pues la idea de la muerte no es terminar un camino, sino más bien continuar con el que sigue. Y pues bueno, sería todo por mi participación. Muchas gracias. Ok, gracias Gina. Mira, aquí hay interesante lo que mencionas, ¿no? Me quedo con toda esta parte de Freud sobre la sublimación porque de alguna manera ahí sí es concomitante con la visión de Heidegger en el sentido de buscarle el sentido a las cosas que ya están construidas, ¿no? Como en el texto de Freud de el soñador lúcido, ¿no? O algo así se llamaba el texto, eh, que de alguna manera nosotros buscamos sublimar, ¿no? Explicaste toda esta relación de Eros y Tánatos, ¿no? Dentro de asequible, dentro de toda esta visión freudiana. Pero es interesante también de alguna manera, por eso lo que decía Gilbert Durant sobre el psicoanálisis, es que de alguna manera Freud también lo que instituyó fue una especie de credo, ¿no? O sea, un credo en el cual te puedas apoyar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eh, de alguna manera, eso es lo que de alguna manera
permite incluso dar una interpretación. Incluso también es un tema huidizo, ¿no? También de la muerte, ¿no? El decir, no, mira, la muerte, estos conceptos, etcétera, etcétera. Porque de alguna manera, pues también evade, ¿no? O sea, y podemos, por ejemplo, ahorita que mencionaste toda esta interpretación budista de la energía, etcétera. Digo, o sea, eso es precisamente lo interesante de esto, converge en que se escucha muy bien, ¿no? Se escucha muy ideal, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero en el momento en que tú lo confrontas, ¿no? Y dices, te va a tocar, ¿no? Y dices, precisamente eso es la parte de lo que de alguna manera antes hacía la visión de la exégesis cristiana, ¿no? Dice, bueno, pues es que todo se interpreta en la función de que, pues bueno, hay un porqué, hay una experiencia, no hay una explicación. Incluso hasta en el más proceso agnóstico, por no decirle ateo, ¿no? O los ateos tienen una forma de vida también, particular, ¿no? Donde, pues bueno, a lo mejor su existencia está determinada. Por ejemplo, Carl Sagan decía, pues bueno, al final me voy a convertir en materia cósmica, ¿no? En esos términos, pues bueno, hay una dimensión dentro de lo que podemos incidir en que vale, ¿no? El sentido de que incluso hablar del Big Bang, ¿no? Es una visión creacionista, ¿no? O sea, también determinar hay un porqué y hay una existencia, ¿no? Aunque mm, incluso dicen que, bueno, antes del Big Bang todavía había tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pero esa concepción, pues finalmente es como el poema de Hölderlin, ¿no? O sea, tú no lo has vivido, no has vivido las otras vidas, no has vivido todavía esa energía, no has permitido a lo mejor, o no recuerdas en esos términos si es que hay reencarnación, no la recuerdas, ¿no? Pero de alguna manera, en esta existencia tal cual, ¿no? Por eso la esencia, ¿no? Es posterior precisamente a la experiencia, ¿no? Es como si dijéramos, ¿no? Primero antes de existir, digo antes, primero existo, luego pienso y luego existo, ¿no? En esta dialéctica estaría primero la experiencia, ¿no? En ese sentido, pues bueno, por eso se plantea esa pregunta, ¿no? Es la pregunta sobre la muerte, ¿no? Sobre el sentido más que nada, ¿no? El sentido que le damos, ¿no? Muy bien, bueno, estamos ya, entonces terminando la sesión. No sé si, a ver quién más hay por ahí, Marisol, no sé si por ahí hay. No, no hay más participaciones. Ok, pues bueno, un poco el tema aquí complicado. Bueno, de todas maneras, ahorita vamos a acabar la sesión. Si hay alguna duda o pregunta del resto del curso, ahorita la checamos que acabe la grabación. Pero bueno, entonces pues les agradezco mucho a todos ustedes, que estuvieron aquí pendientes de regreso al año, ¿no? Que estamos acá, iniciando el 2021. Ya nos acercamos, pues bueno, a las fechas finales del curso, ¿no? Por ahí revisen el calendario. Voy a compartir pantalla, nada más para que no se les olvide, no se les olvide las sesiones que tenemos, ¿no? Tenemos el 11 de enero, o sea, el siguiente lunes vemos el texto que es sobre Paul Ricoeur, ¿no? Comprender y explicar. El 14 de enero vemos el último texto que sería el de antropología simbólica, que veríamos las escuelas de antropología simbólica moderna. Y la sesión 22, que tendríamos una serie de, pues más bien ahí, en dado caso vemos un poco lo del formato del trabajo final, o en dado caso si hay alguna consideración de los promedios, ¿no? Entonces, para que no se les pase, ¿no? Tenemos sesión el 7, el 11 y el 14 y el 18 de enero, ¿no? El 18 sería nuestra última sesión y entonces pues ya estaríamos cerrando el curso, ya eso después lo veríamos por vía plataforma y entonces pues bueno,
realmente ya con esto pues estaríamos terminando el curso, ¿no? Entonces, sin más, pues les agradezco mucho a ustedes la asistencia, participación. Y pues bueno, muchas gracias y hasta luego. Gracias, John. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.